Hola, hola, ¿cómo están todos? Que Dios los bendiga. Quien te habla, quien te saluda, es el pastor Pablo Benítez. Un gusto poder estar contigo en este momento. Bien, 2023, la Reforma Protestante está cumpliendo 506 años. ¿Qué les parece? 506 años de historia, de luz, que vino sobre la iglesia, ¿no? 506 años. Fue si no me falla la memoria, fue en 1517 que Martín Lutero clavó las 95 tesis ahí en la iglesia del castillo de Wittenberg. Así que bueno, estamos este año, octubre, mes de octubre, estamos cumpliendo 506 años y esto es motivo de celebración, esto es un motivo de fiesta. Muchas iglesias no le dan mucha importancia, ¿no? Muchos cristianos tampoco le dan mucha importancia a la reforma protestante, pero es un hecho histórico importantísimo en la historia de la iglesia, y amerita, ¿no? Amerita nuestro estudio, nuestra celebración, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento a este hombre de Dios llamado Martín Lutero, que tuvo el valor, el coraje, bueno, de traer a luz las verdades bíblicas que parece entonces estaban por alguna razón ocultas, sumergidas ahí. No había mucho interés de la iglesia oficial que se supiera, pero bueno, Martín Lutero, bajo la inspiración, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo el estudio de la palabra de Dios, trajo este, esa luz que tanto necesitábamos, ¿no? Volvimos al origen, volvimos a, al origen apostólico en lo que a doctrina se refiere, ¿no? Y referente a eso, una persona hace poco me hizo una pregunta muy interesante, una pregunta que yo digo está importante, ¿no? Y que debemos conocer un poco. Y es sobre el tema de la sucesión apostólica. Y me preguntaba, Pablo, ¿y cómo vos o cómo la iglesia evangélica ve el tema de la sucesión apostólica, ¿no? O cómo vos, Pablo, ves el tema de la sucesión apostólica, ¿no? Yo personalmente creo que en la actualidad no existe una sucesión apostólica, al menos en la Iglesia Católica Romana. Personalmente, yo no creo que exista una sucesión apostólica. Hasta podrá existir una sucesión política, pero una sucesión apostólica, digamos, pura, espiritual, yo creo que dejó de existir hace mucho tiempo, ¿no? Hasta yo armé, pensando en la pregunta de esta persona, yo hasta armé un PowerPoint que quiero compartir con ustedes. Pero bien, sucesión apostólica. Yo personalmente creo que no existe en la actualidad una sucesión apostólica. Les diré por qué llego a esa conclusión, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Y con todo respeto a la Iglesia Católica, sé que ahí hay gente muy sincera y gente que ama a Dios, pero bueno, tengo que hablar lo que pienso, ¿no? Yo no creo que exista una sucesión apostólica y voy a dar esos puntos acá. A ver si puedo cambiar el PowerPoint. No me está permitiendo cambiarlo, no sé por qué. A ver ahora. Quiero hablar de esta persona que vemos en pantalla, Irineo de León. Él fue un destacado teólogo y escritor cristiano del siglo II, ¿no? O sea, una persona muy cercana a los apóstoles, ¿no? Especialmente a Policarpo. Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. Entonces fueron personas que, digamos, recibieron las enseñanzas apostólicas directamente de la fuente, ¿no? Directamente de los apóstoles o de alguien que fue un apóstol directo de, de Jesucristo. Eh, Antes de entrar a esto, es importante también entender que el origen de todo el tema de la sucesión apostólica tiene un tema histórico también, ¿no? Tiene un contexto histórico.
y fue toda la... Y es un contexto muy distinto al que se hereda hoy, ¿no? Pero originalmente, ¿cómo surge todo el tema de la sucesión apostólica? Bueno, surge en torno a las herejías que empezaron a surgir dentro del mismo seno de la iglesia, especialmente un grupo llamado los gnósticos, donde este grupo decían que ellos habían recibido ciertas enseñanzas directamente de determinados apóstoles y que esa enseñanza era una enseñanza muy eh, exclusiva, ¿no? Que el resto de la cristiandad no la tenía, pero que ellos sí la tenían directamente de los apóstoles o de algunos apóstoles, ¿no? O sea, que se les enseñó y se les reveló cosas que al resto de la cristiandad no se le había revelado. Y eso fue una herejía que surge, y bueno, fue ahí donde los apóstoles, en base en su combate heroico a los herejes, dicen, bueno, si ustedes recibieron esa enseñanza, a ver, muestren los libros, a ver, ¿de quién? ¿De qué apóstol? A ver, ¿cuál es la sucesión apostólica que ustedes dicen tener para afirmar lo que están afirmando, ¿no? Y de ahí es que surge la necesidad de mostrar un origen, una cadena que conecta a la iglesia con los apóstoles. ¿Tá? Fue en base a ese contexto, después se desvirtuó todo y se armó todo lo que hoy conocemos. ¿Tá? Pero quiero que ustedes observen este punto que está en pantalla. ¿Tá? Irineo de León, este destacado teólogo y escritor cristiano del siglo II, discípulo directo de Policarpo. Él dice así, en uno de sus escritos en su lucha contra los herejes, ¿no? Después de haber fundado, acá está hablando del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, o Pedro y Pablo, ¿tá? Y él dice esto, referente a ellos. Después de haber fundado y establecido la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia de Roma, los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo confiaron la administración a Lino, a quien habla San Pablo en la carta a Timoteo. Este Lino, en realidad Lino, él fue ungido obispo directamente por el apóstol Pablo. El Lino no fue ungido obispo por Pedro. La historia sí muestra o da indicios de que Lino fue ungido obispo por el apóstol Pablo. En ese caso, podemos decir que Lino, ¿y por qué digo Lino? El que no conoce un poco de historia, bueno, Lino fue, según la sucesión apostólica, Lino fue el segundo papa o el sucesor de Pedro. Pero acá tenemos varias cuestiones que tenemos que observar referente a esto, ¿no? Yo escribí acá 4 puntos, ¿tá? 4 puntos claves y su importancia en la historia de la Iglesia de Roma. Punto número 1, la Iglesia de Roma fue fundada por Pedro y Pablo. Y algunos historiadores un poquito más cosquillosos podrán decir, no, fue fundada por Pablo y no por Pedro. Hay todo un debate histórico ahí. Algunos historiadores dicen que Pedro estuvo en Roma, otros dicen que no estuvo en Roma, quien estuvo en Roma fue Pablo. Entonces hay toda una controversia histórica ahí, hay que decirlo que es así. Si usted habla con algún católico, bueno, te va a querer llevar que Pedro estuvo en Babilonia y que Babilonia es Roma, bueno, te va a hacer todas unas historias ahí para encajar eso ahí, ¿no? Pero el tema es que hay controversias, ¿no? Pero supongamos que sí es cierto que Pedro estuvo en Roma. Bueno, según Irineo, la iglesia de Roma no fue fundada exclusivamente por Pedro. La iglesia de Roma, según San Irineo de León, fue fundada por Pedro y Pablo, o sea, fueron fundadas por los dos. La iglesia fue fundada por los dos. Ese es el punto número 1, ¿tá? No fue Pedro, fueron los dos. Eso sí, que Pablo estuvo en Roma, eso no hay discusión alguna, ¿tá? Pero Irineo dice que la iglesia fue fundada por los dos, no por uno. ¿Por qué digo eso? Porque a veces se enfatiza tanto que Pedro, y se saca Pablo
del papel protagónico que él tuvo en esa iglesia. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que Pedro y Pablo confiaron la administración a Lino. En ese caso, el segundo papa, que dicho sea de paso, es importante entender que papa era un término, a ver, no se le da el uso, o no se le daba el uso que en la actualidad se le da al obispo de Roma. El término papa es un término exclusivo para el obispo de Roma. Bueno, en aquel tiempo, el término papa no era exclusivo para el obispo de Roma, sino que era un término de cariño que significaba papá, que se le daba, a varios obispos. Era un término de cariño, no era el obispo de Roma exclusivamente, sino a varios obispos se le daba ese término. ¿tá? Pero el tema es que la sede de Roma, Lino no es el sucesor de Pedro, porque uno ve la sucesión apostólica que Pedro, Lino y así sucesivamente, ¿no? No es, pero en realidad, Lino fue sucesor, en todo caso, según palabras de Ireneo, fue sucesor tanto de Pedro como de Pablo. Entonces, tenemos un origen y ese origen muestra que Pedro y Pablo le entregaron la administración a Lino. El tercer punto, si esto es cierto, es que Pedro y Pablo fueron los primeros papas eméritos, ¿no? Porque ambos estaban vivos cuando le entregaron el cargo o la administración a Lino. Entonces, si eso es cierto, pregunta, ¿no? ¿Qué hago? Podríamos decir que Pedro y Pablo fueron los primeros papas eméritos, porque estaban vivos. Ahí ya tendríamos tres papas, ¿no? Vivos, contemporáneos, Pedro, Pablo y Lino. Y el cuarto punto, no menos importante que yo veo acá, es que el texto muestra la no existencia de un papado monárquico en la iglesia temprana. Cómo después sí se empezó a desarrollar, y no por el tema de Pedro, sino por el tema de que, bueno, ahí estaba la capital del Imperio Romano. Entonces el obispo de Roma siempre tuvo esa sede de poder, dicen, yo estoy en la capital del imperio, muchachos, así que traten de seguirme a mí. Era más por esa cuestión, más que por Pedro, aunque después, bueno, empieza a surgir toda esa, eh, esa inclinación más hacia un papado monárquico. Pero originalmente vemos que esto no era así, ¿no? Yo personalmente pienso que el papado monárquico, como lo conocemos en la actualidad, yo lo veo a partir de León I, ¿no? Cuando Átila el Uno quiso invadir a Roma y ahí estaba el emperador acobardado y sale el obispo de Roma, el León I, y empieza a hablar con el Uno, con Átila, y bueno, y él logra que Átila no entrara a Roma y ahí empieza a surgir el poder político, ¿no? del obispo de Roma. Por eso es lo que veo y varios historiadores piensan exactamente lo mismo, ¿no? Otro punto no menor es que, según la Constitución Apostólica, libro 7, sesión 4, si ustedes leen ahí abajo, por ejemplo, donde está subrayado, ¿no? Dice, de Antioquía, Evodio, ordenado por Pedro, e Ignacio por Pablo, de Alejandría, eh, ahí empieza a hablar, pero voy a la parte que está subrayada con amarillo, ¿no? De la iglesia de Roma, Lino, el hijo de Claudia, fue el primero ordenado por Pablo y Clemente. Después de la muerte de Lino, el segundo ordenado por mí, Pedro, y ahí sigue hablando, ¿no? Pero también vemos acá que Lino, digamos, el sucesor de Pedro y de Pablo, en realidad fue ordenado por Pablo y no por Pedro. En este caso, podemos decir que Lino es más sucesor de Pablo que de Pedro. ¿Por qué?
Bueno, primero porque fue ordenado por Pablo. Y segundo, porque Pablo, ahí al haber sido ordenado por Pablo, ya le da una ventajita. Che, mirá, yo lo ordené, ¿no? Este pichón acá es mío. Este es mi hijo espiritual. Yo lo ordené, ¿no? Y aparte, Pablo le da la administración de la iglesia de Roma, junto con Pedro, según Irineo, ¿no? Pero uno ve aquí una cierta ventaja, ¿no? En Pablo sobre Pedro, ¿no? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Otra cuestión por la cual yo creo que no existe en la actualidad una sucesión apostólica en la iglesia de Roma, en la sede de Roma. ¿Tá? Pues yo no veo la iglesia de Roma como la iglesia de Jesucristo, papá, como exclusivo, ¿no? Roma es una sede. A ver, Roma era una sede, así como estaba otra sede, la sede de Jerusalén, la sede de Alejandría, de Antioquía. Roma era una sede, no era la iglesia de Cristo, era una sede, una de tantas otras. Lo que pasa es que tuvo ese papel protagónico más bien porque estaba en la capital del imperio. Ahora, otro tema no menor es el tema bíblico, aparte del tema histórico. La Biblia da claras instrucciones para la persona que anhela el obispado. Y acá lo podemos ver, ¿no? Palabra fiel, dice 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 7. Miren, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. La pregunta es, en honor a la verdad y en base a la historia, gente, los distintos obispos que han pasado por la sede de Roma no necesariamente fueron muy cumplidores, ¿no? De estos requisitos bíblicos, ¿no? Hubieron papas que fueron nefastos, hubieron papas que fueron terribles, asesinos, adúlteros, que pierden los requisitos bíblicos para ser obispo. Y si no tiene los requisitos bíblicos para ser obispo, ahí se cortó, ahí se corta la sucesión apostólica, no califica. Ahora, podrá haber sido hasta ungido de mano en mano y un obispo ungió al otro, pero bíblicamente, espiritualmente, ahí se termina la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos bíblicos para, esa, para esa sucesión. Así que bueno, ese es mi humilde punto de vista. Espero que la información que compartí y estaré compartiendo otras cosas, ya que estamos en el mes de la Reforma Protestante, respondiendo a la pregunta, Pablo, ¿qué pensás sobre la sucesión apostólica? Pienso eso, que no existe en la actualidad, al menos en la sede de Roma, no veo que exista. No veo yo creo que esa sucesión se perdió, no cumplen los requisitos bíblicos para ese puesto de obispo, entonces ahí se termina. Históricamente también, que ni hablé por una cuestión de tiempo, pero será tema para otro, las diferentes listas contradictorias que tiene, ¿no? Que vamos a ver cómo los diferentes, al menos en el primer siglo, segundo siglo, cómo los sucesores de Pedro, entre comillas, hay distintas listas, hay distintas listas. Algunas está Acleto y Anacleto lo ponen como que fueran el mismo personaje, en otras listas están como que fueran personas distintas, entonces hay distintas listas, hay todo un enredo histórico ahí, vaya Dios a saber cuál es la verdad, pero independientemente de que si hay una sucesión apostólica, yo la veo más como una sucesión política y no como una sucesión espiritual, y la iglesia es un ente espiritual, ¿verdad? Así que bueno, gente, que Dios los bendiga
poderosamente. Chao, chao a todos. Te saludo desde la ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay.